Buenos días, chicos. Muy buenos días, muchachos. Vamos a esperar a que se conecten sus compañeros. Pues muy buenos días, compañeros, muchachos. Esta es nuestra última clase antes de salir de vacaciones. El tema de hoy va a ser congruencia y semejanza de triángulos y polígonos. Entonces, sin más preámbulo, les voy a compartir la presentación. Sale, vamos a comenzar. Ya estamos casi todos completos. Vamos a empezar. ¿Me dicen si se ve la presentación, chicos? Sí. Correcto. Pues muy buenos días. Tenían una tarea pendiente para platicar cuál era la diferencia entre congruencia y semejanza de triángulos. ¿Quién me puede decir? ¿Recuerdan? ¿Qué entendemos por congruencia? Bueno, vamos a verlo. En la clase de hoy vamos a ver congruencia y semejanza de figuras geométricas. ¿Correcto? ¿Sí? Bienvenidos a la clase, vamos a comenzar. Estos son los temas de la unidad 2. Tenemos congruencia y semejanza de figuras geométricas. ¿Correcto? Vamos a ver primero qué son los triángulos congruentes y el criterio lado, 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 ángulo, lado y el criterio ángulo, lado, ángulo. Vamos a ver la congruencia de polígonos regulares. Después vamos a ver cuál es la diferencia entre congruencia y semejanza. Vamos a ver qué son segmentos proporcionales y razón de proporcionalidad, figuras semejantes y razón de semejanza o escala, triángulos semejantes. Vamos a ver los tres criterios de semejanza que son lado, 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 ángulo, ángulo, ángulo y lado, ángulo, lado. ¿Sí? Están sencillos, no es nada complicado. ¿Sí? Vamos a ver el teorema de Tales y sus aplicaciones en su primera parte. Vamos a calcular distancias con ayuda del teorema de Tales y esto es lo que nos va a ayudar a entregar su tarea 2.2 que es semejanza y congruencia de triángulos, la cual se va a entregar a más tardar el domingo 28 de marzo de 2021 a las 12 de la noche. ¿Correcto? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primer tema que es congruencia de triángulos y polígonos. Vamos a definir los criterios para los triángulos lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Vamos a checarlo. Primero, ¿qué es congruencia? Es lo que les estaba preguntando. En esta figura tenemos una pantera rosa y vemos que son figuras exactamente iguales. Lo mismo pasa con las figuras planas. Dos figuras planas son congruentes cuando son idénticas en tamaño y forma. Es decir, cuando al poner una sobre otra coinciden totalmente. ¿Correcto? Esa es congruencia, cuando las figuras son iguales. La pongo una sobre otra y coinciden totalmente. Congruencia de figuras geométricas. Dos o más figuras geométricas son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. O sea, tienen que tener la misma forma y el mismo tamaño. Puede estar en diferente posición, pero si al superponerlas me quedan iguales, se dice que son congruentes. Se demuestra que son congruentes si sus lados homólogos o correspondientes tienen la misma medida y sus lados homólogos también son congruentes entre sí, es decir, tienen la misma medida de longitud. O sea, si tienen los mismos ángulos y tienen la misma medida sus lados, se dice que son congruentes. Por ejemplo, con esos conceptos, ¿ustedes me pueden decir si estas figuras son congruentes, chicos? ¿Qué piensan? ¿Son congruentes estas figuras? Sí. Vamos a observar, es correcto. Por ejemplo, aquí tiene un ángulo de 135 grados. Aquí tiene un ángulo de 135. Aquí tiene un ángulo de 45. Aquí tiene un ángulo de 45 y tiene dos ángulos de 90 grados. Todos los ángulos son iguales y los lados también correspondientes. Por ejemplo, aquí mide 1, la base menor, y la base menor aquí mide 1. Los lados correspondientes, aunque tengan diferente posición, son iguales. Aquí la base mayor tiene 3, aquí la base mayor tiene 3.
y la altura tiene 2, aquí tiene 2, y el lado más largo 2.83 y 2.83. Entonces, como tienen los mismos, como los lados tienen la misma magnitud y los ángulos tienen la misma medida, se dice que son congruentes. Ok, vamos a ver ahora el concepto de triángulos. Este mismo concepto de congruencia en triángulos cumple 3 criterios, que son los siguientes. ¿Sí? 2 triángulos son congruentes si sus ángulos tienen la misma forma, la misma medida, perdón, y sus lados homólogos miden lo mismo. En este caso, yo tengo este triángulo azul y tengo que este lado B es homólogo con este B'. Tengo que este lado A es homólogo con este lado A'. Y este ángulo C, este lado C, perdón, es homólogo con este lado C'. Tengo los mismos lados que son iguales, por lo tanto, ángulos iguales se corresponden, a lados iguales corresponden a ángulos iguales, ¿correctos? Son congruentes. Vamos a ver los 3 criterios de congruencia de triángulos en este video. Obsérvenlo, por favor. Indíquenme si se escucha y vamos a escucharlo, por favor. Hola, soy el profe Andalón y si estás estudiando criterios de triángulos congruentes, este video es para ti. Sí, correcto. Los triángulos congruentes son triángulos con la misma forma y tamaño. A ver, permítame, aquí pasó algo. Vamos a eliminar esto. Se abrió en... Es decir, son 2 triángulos iguales. Como en este ejemplo, se tiene al triángulo ABC y al triángulo DEF. Se aprecia que tienen las mismas medidas en sus lados. Identifiqué a una medida como una raya, otra como 2 rayas y la tercera como 3 rayas. Se repiten en ambos triángulos y además las medidas de sus 3 ángulos interiores también se repiten. Por lo tanto, son 2 triángulos iguales o congruentes. Al trabajar con triángulos congruentes se utiliza el concepto de lados o ángulos homólogos, que son aquellos que tienen los mismos valores al ser comparados. Por ejemplo, en el triángulo ABC, el lado AB es correspondiente u homólogo con el lado DE por tener el mismo valor. Para el caso del ángulo que se encuentra en el vértice B, su correspondiente se encuentra en el vértice E en el otro triángulo, porque tienen la magnitud 2 rayas. Y así podemos estar encontrando lados y ángulos correspondientes u homólogos, que en este caso deben de tener el mismo valor porque estamos trabajando triángulos congruentes. Y para aquellos casos que no se conocen todas las medidas de los lados o ángulos entre 2 triángulos, entonces para saber si son triángulos congruentes, se debe de cumplir alguno de los siguientes criterios, empezando con el de LE. Para aquellos casos que no se conocen todas las medidas de los lados o ángulos entre 2 triángulos, entonces para saber si son triángulos congruentes, se debe de cumplir alguno de los siguientes criterios, empezando con el de LLL. Entonces, en un triángulo, las 3 medidas se deben de repetir en otro triángulo. Obviamente existen lados correspondientes, es decir, un par igual, otro par igual y otro par igual de lados. Otro criterio que se debe de cumplir es que se tiene un lado, un ángulo y un lado. Es decir, se tienen 2 lados y el ángulo formado entre ellos. Se repite en un triángulo y en otro. Si eso sucede, son congruentes. Otro criterio es tener un ángulo, lado y ángulo. Muy importante que el lado debe estar entre estos ángulos. Si se presenta tanto en un triángulo y en otro, entonces son congruentes. Una vez que se sabe todo lo anterior, entonces con los datos que se dan del triángulo ABC y del triángulo DEF, determinar si cumple alguno de los siguientes criterios de congruencia. Se observa que no se conocen los 3 lados en cada uno de los triángulos, por lo tanto no se puede utilizar este criterio. Se conoce un lado, un ángulo y otro lado ya no,
se tiene nada más un lado y ángulos en cada uno de los triángulos. Así que no puedo completar este criterio. Y finalmente se conocen dos lados que se repiten en ambos triángulos, así como el lado que los forma o une. En este caso, sí, aquí tenemos un ángulo interior de 55 grados, aquí tenemos su homólogo. Tenemos un lado de 16, en el otro triángulo también, y finalmente tenemos un ángulo interior de 70 grados y en el otro también. Por lo tanto, sí se cumple este criterio y por lo tanto se dice que el triángulo, vamos a empezar por el ABC, es congruente y se representa con el siguiente símbolo, al triángulo DEF. En los siguientes dos triángulos, determinar si cumplen alguno de los siguientes criterios de congruencia. Se observa que en el triángulo MNL se tienen las medidas 3, 4 y 5 y en el otro triángulo, aunque está rotado, también se presentan las medidas 3, 4 y 5. Como no importa si están girados los triángulos, solamente con que se presenten lados correspondientes u homólogos. Por ejemplo, MN es homólogo con el lado TR, el lado NL es homólogo con el lado RS y el lado LM es homólogo con el lado ST. Por lo tanto, cumplen el criterio LLL por tener lados homólogos iguales. Ya no tiene caso enfocarme a los otros criterios. Por lo tanto, el triángulo, por llevar este sentido, MNL es congruente, se tiene una curva y debajo un signo igual al triángulo, también el mismo sentido de lectura, RST. A partir de un cuadrilátero ABCD, si se traza una de sus diagonales, en este caso la BD, se forman dos triángulos, donde se conocen las siguientes medidas. Entonces, determinar si los triángulos formados cumplen algún criterio de congruencia. Empecemos con el de lado, lado, lado. Tomando al triángulo ABD, se conocen las medidas de dos lados y en el otro se conoce únicamente una de ellas. Sin embargo, se aprecia que tienen un lado en común y por lo tanto no tiene preocupación conocer su magnitud o valor porque al final se repite tanto en el triángulo ABD y en el triángulo DBC. Lo que sí es preocupante es que no sabemos con certeza si la medida de CD mide 13 unidades y como no se conoce este valor, no se puede asegurar que los dos triángulos tienen las tres medidas de sus lados iguales. Por otra parte, tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Por aquí tengo lado, ángulo, lado. Pero en el otro triángulo no estoy seguro si esta abertura mide 105 grados, parece, pero no lo puedo asegurar. Y tampoco puedo asegurar si tengo esta medida de 13 unidades en el lado CD. Por lo tanto, no puedo hacer una comparación con lo que tengo acá arriba, por lo menos en esta parte. Sin embargo, si me muevo a la comparación de lado, ángulo y lado y lo hago en el otro triángulo, ahí sí puedo utilizar este criterio. Vuelvo a explicar, si comparo el lado de 20, el ángulo de 31 grados y el lado doble rayita, que no conozco su medida, pero al final sé que se repite en el otro triángulo. Lado 20, ángulo 31 y lado 2 rayitas. No importa en qué sentido se compare, al final entre estas dos medidas de lados se encuentra el mismo ángulo. Así que como pueden apreciar, si en alguna parte del triángulo no se puede utilizar un criterio de forma directa, no se rindan y busquen otra parte en el triángulo a ver si se cumple. Así que de esta forma, al cumplir el criterio LAL, ya no me interesa analizar otro criterio y estoy seguro que el triángulo ABD
es congruente al triángulo, en este caso, llevando el mismo sentido de lectura, BCD. Qué bueno que te quedaste hasta el final del video porque te dejo los siguientes ejercicios para que determines por cuál criterio de congruencia se sabe que los triángulos son congruentes. Recuerda, si te gustó este video, dale un like, suscríbete al canal de Math2Me para recibir las notificaciones antes que nadie. Y por qué no, aquí también te dejo otros videos para que sigas reforzando este tema. Ok, chicos, ¿alguna duda con los criterios? Hola. Aquí los tengo. Son lado, lado, lado. ¿Alguna duda? Muchachos. No, maestra. Ok. Criterio 1, lado, lado, lado. Tenemos que comprobar que dice dos triángulos son congruentes y sus lados correspondientes son iguales. O sea, si tenemos este lado igual a este lado, este igual a este y este igual a este. Si los tres lados son iguales y los superponemos, esos triángulos son iguales. Si solo tenemos un lado, dos lados y el ángulo que forman y son iguales, dos lados y el ángulo que forman entre ellos, como este, ¿sí? Se dice que esos triángulos son congruentes. Es este. Voy a poner otra línea. Esta. Y este. Entonces, si tenemos dos lados, si tiene dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos iguales, se dice que son congruentes. Por ejemplo, tenemos que tener la medida de dos lados y el ángulo correspondiente entre ellos, el ángulo comprendido entre ellos. Esto es importante. Si tenemos otro ángulo, pero no sea el ángulo comprendido entre estos dos lados, no se puede aplicar este criterio LAL. Y el criterio ALA es ángulo, lado, ángulo. Este significa cuando tenemos un lado y los dos ángulos que conforman ese lado. Deben de ser en los dos triángulos. ¿Correcto? En este y en este. ¿Correcto? Nos dice, dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos iguales. Si este lado es igual a este y los dos ángulos comprendidos entre ellos son iguales, se aplica ángulo, lado, ángulo. ¿Correcto? ¿Alguna duda, chicos? No. Ok, está fácil, ¿no? En el caso de los polígonos regulares, no se aplican estos criterios. O sea, cuando una figura tiene 4 lados o más, tienen que coincidir con estos criterios. Dice, congruencia de polígonos. Son aquellos que tienen la misma forma, el mismo tamaño y al superponerlos en todos sus puntos coinciden. Dos polígonos son congruentes cuando, uno, todos sus ángulos interiores son iguales. Entonces, para ver un polígono que sea igual, tenemos que tener todos sus ángulos internos iguales y todos sus lados correspondientes tienen la misma medida. O sea, tienen que tener ángulos iguales y lados iguales. No es la diferencia con respecto a los triángulos, ¿correcto? Seguimos. Semejanza de figuras. Como podemos ver aquí en este dibujito de Bob Esponja, cuando tenemos una fotografía, por ejemplo, aquí de Bob Esponja, y va creciendo la fotografía a escala, por ejemplo, esta la hago el doble de grande y el triple de grande, se dice que son proporcionales. Hay una razón o escala de proporcionalidad o razón de semejanza. Quiere decir que que son semejantes porque tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Y están a escala. Vamos a ver los dibujos. Figuras semejantes. Definición. Dos figuras que tienen la misma forma, aún con diferentes dimensiones, se llaman semejantes. Como por ejemplo tenemos este cuadrilátero ABCD y lo tenemos a escala, lo dibujamos más grande. Por ejemplo, puede ser la escala 2:1.
O sea, que esta figura grande sea mayor que esta. En 2 unidades, cada lado. Lo multiplicaría por 2 y me da esta medida. Luego dice, 2 figuras son semejantes y sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. O sea, los ángulos de una figura, de un polígono de más de 3 lados, sus ángulos son iguales, pero sus lados son proporcionales. Los elementos que se corresponden puntos, segmentos o ángulos se llaman homólogos o correspondientes. ¿Ok? ¿Cómo se utiliza esta semejanza? Es muy utilizada, por ejemplo, en topografía. Por ejemplo, si yo tengo la distancia de un plano de Lisboa a Madrid, lo mido con una regla y lo divido entre, si tengo el mismo plano y vuelvo a dividir esta medida, la grande entre la chica, me da la razón de semejanza. Dice, 2 figuras del plano son semejantes si los cocientes de los segmentos determinados por pares, cualesquiera de puntos correspondientes, son iguales. Si yo tomo esta medida con una regla y lo divido entre la medida M', L', que es esta de este plano más chiquito, lo que obtengo es la razón de semejanza, o sea, es la escala. Aquí este plano tiene una escala y tiene otra escala. ¿Cómo lo hago? Midiendo. Por ejemplo, en el Google Earth nos permite conocer las distancias. Nos permite conocer las distancias que tenemos, por ejemplo, de la barda de la escuela. Podemos hacer un ejercicio ahorita, no ahorita, pero lo vamos a hacer después, creo, en una actividad integradora. Les voy a dar la imagen de la escuela para que ustedes midan en el Google Earth o en el Google Map y calculen el perímetro de la barda. Por ejemplo, esta medida, si yo la divido entre esta, me da la razón de semejanza. Ok, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo está en su manual que les hice. Tengo Raúl hizo, por decir una persona, hizo su foto y luego hizo una foto más grande. Para conocer la razón de semejanza, medimos el edificio y vemos que la foto pequeña mide 9 centímetros y en la foto grande el mismo edificio mide 13.5. El árbol mide 5 centímetros, perdón, y en la foto grande mide 7.5. Para obtener la razón de semejanza, dividimos, perdón, voy a irme a la lámina anterior, dividimos, aquí está, 13.5, o sea, la medida grande entre la medida pequeña debe ser igual a la medida grande del árbol entre la medida pequeña. Dice, comprobamos que las medidas de los segmentos que representa la torre y el árbol son proporcionales porque se cumple la medida grande entre la medida pequeña y la medida grande entre la medida pequeña me da 1.5. Significa que esta figura grande es 1.5 más veces que la figura pequeña. A ver, vamos a regresar. Las figuras de ambas fotografías guardan las mismas proporciones, no se han deformado, y por lo tanto ambas figuras son semejantes. La constante de proporcionalidad se llama razón de semejanza o escala. ¿Correcto? Aquí está la definición de escala. Chihuahua. No sé qué pasa, que se pasan las láminas. Dice, 2 figuras son semejantes cuando los segmentos determinados por cualquier par de puntos del original y los segmentos correspondientes de la copia son proporcionales. Es decir, la razón de proporcionalidad entre segmentos se llama razón de semejanza o escala. Es como, por ejemplo, cuando hacemos una maqueta de una casa o de un edificio en arquitectura, pues la tenemos que hacer a escala. Entonces dividimos la medida que tiene el plano entre la medida que deseamos hacer y lo multiplicamos por cada una de sus dimensiones y obtenemos la escala, la razón de proporcionalidad. ¿Correcto? Vamos a ver los conceptos de triángulos semejantes. Así como la congruencia tiene sus criterios, también la semejanza. Vamos a verlos en un video. Por favor, me indican si se escucha. Está muy fácil y son 3 criterios también. Vamos a observarlo, por favor. Semejanza de triángulos. 2 triángulos son semejantes si tienen la misma forma, pero diferente proporción o tamaño.
Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo, que imagínense que aquí tenemos el mismo triángulo, pero más grande, a diferente escala, tamaño, o que sus lados conservan la misma proporción. Aquí se utiliza mucho el lado correspondiente o lado homólogo, Maestra, no se como quieran escucha. decir. Ok, Entonces, por correcto. ejemplo, como aquí vamos... Voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir. Vamos a ver. ¿Lo escuchas? A ver, voy a Supone que están acomodados de la misma forma. voy a volver a empezar. Me dicen si se oye, por favor. ¿Se oye? Semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, pero diferente proporción o tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo, que imagínense que aquí tenemos el mismo triángulo, pero más grande, a diferente escala, tamaño, o que sus lados conservan la misma proporción. Aquí se utiliza mucho el lado correspondiente o lado homólogo, como le quieran decir. Entonces, por ejemplo, como aquí vamos a suponer que están acomodados de la misma forma, la única diferencia entre este triángulo y este es que este está más grande. Entonces, este lado sería el correspondiente, este sería el correspondiente y obviamente este sería el correspondiente. No siempre los triángulos están acomodados con sus correspondientes, en este caso sí, o por lo general en los libros así los van a encontrar, pero no se confíen. Entonces, si este lado es el correspondiente con este, al momento que yo lo divida, vamos a ponerle números para entenderle más fácil. Vamos a suponer que es un 5, un 7 y un 8. Y vamos a aumentar que este aumentó en 4, ¿no? Aquí sería un 20, aquí sería un 28 y aquí sería un 32. Así que aumentó, se dice que ahora sí que están a una razón de 1 a 4. Bueno, recuerden que razón, que aquí se utiliza mucho este concepto, es simplemente una división. Tú puedes decir, la edad tuya con la de tu papá está razón 1 a 3. Es decir, si tú tienes 15 años, tu papá va a tener 45. Eso es una razón, un número, así de fácil, entre dos cantidades. Vamos a poner aquí una razón, es por ejemplo un tercio, ¿no? Pero una proporción es cuando tenemos la igualdad de dos razones. Por ejemplo, un tercio es igual a 2 sextos. Son números diferentes, pero esto es igual a esto. Así que una proporción es cuando igualas razones y razón es simplemente la comparación entre dos números. A veces también puede salir entero, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí la razón en la que se encuentra un lado con el otro es 1 a 4 porque aumentan. Este con este aumentó en 4, este con este 4 y este con este en 4. Así que semejante, un triángulo con otro siempre va a crecer igual, muy importante. Por lo tanto, cuando yo establezca una relación entre sus lados, por ejemplo, yo sé que su correspondiente es este, así que voy a poner 5 entre 20 y luego tomo otro lado del primer triángulo, por ejemplo, 8, y ahora me voy con su correspondiente que sería el 32. Y por último, el tercer lado también debe estar a la misma razón que los otros. Y efectivamente todos, esto es la proporción que se generan con los triángulos y están a razón 1 a 4, que es la que habíamos mencionado aquí. Por lo tanto, cuando dos triángulos ya son semejantes, se escribe el triángulo, por ejemplo, aquí el ABC es semejante al triángulo de F. Así se escribe el símbolo de semejanza entre triángulos. Y entonces va a existir una proporción entre sus lados. Ya sabemos que este le corresponde a este, entonces el AB va entre el DE debe ser igual a que tú dividas el BC entre su correspondiente, que en este caso fue el EF, y debe ser igual al último lado, entre el DF. Y todos deben de estar a la misma razón. Por ejemplo, este está a un cuarto, a un cuarto, a un cuarto, efectivamente están a un cuarto todos. Si te das cuenta, si tú empiezas con un triángulo y luego sigues con el otro, y luego empiezas otra vez con este triángulo, y luego con el otro, y luego con este triángulo y el otro, no se vale que empieces con este triángulo, con este, y luego que con este, y luego te regreses, no. Tiene que llevar un orden. Si te das cuenta, en los numeradores de toda esta proporción son los lados de un solo triángulo. 5, 8, 7 son de un triángulo y esos son del otro. No se vale revolver números. Siempre aquí todos los de arriba son de un triángulo y los de abajo del otro.
Aquí, pues, de manera general, estos son de un triángulo y estos son del otro. En pocas palabras, dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma pero diferente tamaño y cada lado crece de la misma forma. Si este crece en 4, este también tiene que crecer en 4 y este también. Por lo tanto, conservan una misma razón entre sus lados. Para que dos triángulos sean semejantes, tienen que cumplir alguno de los 3 criterios de semejanza. El primero es lado, lado, lado. A diferencia de este criterio con el de congruencia, que también existe el lado, 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 en el de congruencia, los lados tendrían que ser iguales. Aquí en semejanza, los lados tienen que estar con la misma proporción. Es decir, si este lado con su correspondiente creció el doble, el otro lado también debe estar al doble y este también al doble. Los 3 lados deben de estar en la misma proporción, es decir, todo el triángulo debe crecer al doble. Como este triángulo sí creció al doble, cumple este criterio. Ya que, mira, este entre su correspondiente es igual que, vamos a tomar este entre el otro, y por último tomaremos el 7 entre el 14. Me doy cuenta que todos los lados están en la misma razón, por lo tanto son lados proporcionales y la escala es 1:2. Cumple este criterio, por lo tanto son semejantes. Otro criterio de semejanza es el de lado, ángulo, lado. Obviamente los lados también deben de estar con la misma proporción. Entonces aquí yo supongo que este es su correspondiente, por lo tanto veo que aumenta en 3 y supongo que ese es el correspondiente de este lado y también aumenta en 3. Efectivamente cumplen la proporción, este entre este está en la misma razón que este lado con este y se cumple la proporción de 1:3. Bueno, los lados ya cumplieron y me doy cuenta que entre estos lados se encuentra el mismo ángulo. Por lo tanto, están cumpliendo el lado, ángulo, lado. Y estos triángulos, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF por el criterio lado, ángulo, lado. Por último, tenemos este criterio que es el de ángulo, ángulo, ángulo. Aunque realmente con solo 2 ángulos podríamos concluir que los triángulos son semejantes o no, ya que en todos los libros aparece con 3 ángulos. Para no meternos en problemas, lo vamos a dejar así. Entonces aquí tenemos 2 triángulos donde me dan 2 ángulos. Como había mencionado, el tercero siempre lo puedes encontrar porque va a ser lo que nos falta para 180 grados. Si estos suman 100, obviamente este lo puedo encontrar porque es lo que me falta para 180 grados. Y aquí esto me suma 140. Es obvio que puedo encontrarlo también. Así que con 2 ángulos que me den, yo puedo obtener el tercero. Y aquí, efectivamente, los 3 ángulos aparecen acá, en diferente orden, pero son los mismos 3 ángulos. Por lo tanto, por este criterio, ambos triángulos son semejantes, porque aparecen los 3 ángulos en ambos. Una nota importante cuando tenemos triángulos semejantes y se mencionan ángulos, es que los ángulos nos ayudan a ubicar los lados correspondientes. Por ejemplo, aquí aprecio que los ángulos están en diferente orden acá, por lo tanto como que el triángulo se rotó y luego todavía como que está a otra escala diferente. ¿Cómo sé qué lado le corresponde a este? Aparentemente yo diría este con este con este y este con este, pero no. Cuando hay ángulos no hay que tomarlo a la ligera. Por ejemplo, si tengo este ángulo de 80 grados, le corresponde este lado. Le voy a poner lado rayita. Entonces, lo que tengo que hacer para encontrar su correspondiente, tengo que buscar el ángulo de 80 grados en el otro triángulo, que ya sé que es semejante a este, que es este ángulo de aquí. Obviamente, entonces el correspondiente de este lado, en este otro, sería este. ¿Por qué este lado? Porque es el que tiene opuesto al ángulo de 80. Y así, para encontrar los otros correspondientes, el de 60 le tocaría este lado, y el correspondiente acá sería entonces el que está el de 60, enfrente tiene este, ¿va? Y obviamente el que sobra, pues va a ser el correspondiente. Así que cuando tienes 2 triángulos que son semejantes, para buscar lados correspondientes, guíate por los ángulos. Y no tomes a la ligera de que este lado le toca a este, y que este a este, y que este a este. Antes de concluir este criterio, es importante mencionar dónde aparece comúnmente. Siempre cuando tengas un triángulo y le traces una línea paralela, aleatoriamente, pero como es paralela a esta, por lo tanto, este ángulo va a ser igual a este. Tienen la misma abertura. Recuerden los ángulos en líneas paralelas. Y también este ángulo va a ser igual a este. Obviamente, este ángulo del medio
lo comparte este triángulo pequeño y el triángulo grande, que son semejantes porque los tres ángulos que tiene ese triángulo pequeño aparecen en el triángulo mayor. Por lo tanto, poniéndole vértices aquí, bueno, ya los tienen, ¿no? Más bien nombrarlos de E. Por este criterio, que aparecen los tres ángulos, el triángulo pequeño, que es el ADE, es semejante al triángulo grande, que es el ABC. Entonces, esta figura es muy común. Por ángulos, por estos criterios, por este criterio, perdón, son semejantes. También a veces es muy común ver esta misma figura, pero acostada. O sea, nada más la haces así y le trazan aquí una línea paralela. De la misma manera, este ángulo es correspondiente con este y este ángulo correspondiente con este. Y este ángulo es común en ambos triángulos, así que poniéndole también el A, B, C, D, E, pasa lo mismo. Este triángulo pequeño, el triángulo pequeño va a ser semejante al triángulo grande, porque tienen los tres ángulos y son semejantes. Concluyendo con una figura donde se utiliza este criterio es cuando tienes dos líneas paralelas y tomas aquí dos puntos, el que quieras, el AB, y acá tomamos el C y si quieres acá el D, y los unes, aquí sería este y este, ¿va? Bueno, la intersección le vamos a llamar P. Entonces, por ser líneas paralelas, obviamente este ángulo es igual a este. Recuerden, ángulos en líneas paralelas, este es alterno interno. Y de la misma manera este ángulo es igual a este. Y obviamente el ángulo del medio pues es el mismo por ser opuesto por el vértice. Así que el triángulo ABP, como tiene los tres ángulos de este otro triángulo, son semejantes. Es semejante al triángulo DPC. Vamos a poner aquí, DPC. ¿Sí alcanzó? Sí. Entonces, cuando tengan dos líneas paralelas y se les forme esta figura, ya saben que por este criterio estos triángulos son semejantes, o si no recuerden la otra figura, también es muy común. Ahora sí, finalmente tenemos que los criterios para que dos triángulos sean semejantes fue el de que si los tres lados de un triángulo crecen en la misma proporción con otro triángulo, son semejantes. Otro sería el lado ángulo lado. Si dos lados crecen en la misma proporción con otro y el ángulo que está entre esos lados es el mismo, son semejantes. Y si encontramos que los tres ángulos aparecen en ambos triángulos, también son semejantes. Con que dos triángulos cumplen alguno de estos criterios, se consideran semejantes. Ok, chicos, ¿alguna duda? Lado, 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 ángulo, lado, y el que es diferente, pues es ángulo, ángulo, ángulo. Es diferente con respecto a los de congruencia. Ok, vamos a seguir. Triángulos semejantes. Si se fijan, esta es la definición de triángulos semejantes. Esta la piden en su tarea. Dos triángulos son semejantes si tienen lados correspondientes proporcionales y ángulos correspondientes iguales. En este caso, los lados correspondientes, aquí tenemos los tres lados, son proporcionales. Primero agarro, el lado del triángulo más grande, pongo 21 es a 9, como este, como, aquí está, 21 es a 9, como 15 es a 5, ok, y como 21, a ver, espérenme, este es 27, 27 es a 9, este es el grande y este es el chico, es a 9, como 15 es a 5, como 21 es a 7. Si saco la razón de esta proporción, que es la comparación de fracciones, me da 3. Quiere decir que este triángulo es 3 veces mayor que este. Si se fijan, en el numerador tengo siempre las medidas de un triángulo, que en este caso es el más grande. Y el otro, tengo las medidas del triángulo más chico. No puedo invertirlas porque si no, no me da el resultado de proporcionalidad. Eso es importante que siempre lo tengan pendiente. Ok. Y aquí, por ejemplo, no sé si se fijan, tenemos medidas y además los ángulos. Aquí nos importa, por ejemplo, que este ángulo y este ángulo correspondiente es igual que este ángulo
y este ángulo correspondiente es el mismo y que este ángulo de este triángulo rectángulo mide 90 grados. Los ángulos correspondientes son iguales. ¿Correcto? Y cuando no tenemos todas las medidas, pues aplicamos los criterios que acabamos de ver, que son los que a continuación les voy a mostrar. Es un resumen. ¿Ok? De esta forma. El criterio lado, lado, lado nos dice que los dos triángulos son semejantes y sus tres lados son proporcionales. O sea, cuando tenemos los tres lados y sacamos la relación de proporción de A entre A', de B entre B' y de C entre C', y nos da la misma cantidad, quiere decir que son triángulos semejantes. El otro criterio que observo que es el que más se utiliza, que ahorita vamos a utilizar para el teorema de Tales, como pudieron ver, es ángulo, ángulo, ángulo. En este caso, los tres ángulos deben de ser iguales. Nos dice que este ángulo es igual a este ángulo, que este ángulo C es igual a este C', y que este ángulo B es igual a B'. A veces solo nos dan dos ángulos, pero podemos sacar el tercero, pues porque la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados, como es el caso de su tarea. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver, a limpiar esto y vamos a ver el siguiente criterio, que es lado, ángulo, lado. Criterio 3, lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos. O sea, puedo tener dos lados y un ángulo, pero tiene que ser forzosamente el ángulo comprendido entre esos dos lados para que funcione este criterio de triángulos semejantes. Entonces, en este triángulo, pues los lados deben de ser proporcionales y el ángulo debe tener la misma medida porque es la misma abertura. ¿Ok? Aquí tenemos que A es proporcional a A' y B es proporcional a B'. Y el ángulo comprendido entre ellos, que es este, debe de ser igual. ¿Correcto? Vamos a la siguiente. En resumen, esto es muy importante. Aquí están los tres criterios. Dos triángulos son semejantes si cumplen uno de los siguientes criterios. El criterio 1 tiene sus tres lados proporcionales, lado, lado, lado. El criterio 2 tiene sus tres ángulos iguales 2 a 2, quiere decir que los tres ángulos son iguales. Y el tercero, tienen sus dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos mide lo mismo, o sea, lado, ángulo, lado. Cualquiera de esos tres criterios podemos utilizar cuando nos hacen falta medidas para comprobar si los triángulos son semejantes. ¿Correcto? Ahorita les voy a invitar a ver un video porque tiene varios ejemplos que vienen en su tarea para que ustedes comprueben si los triángulos son semejantes y cómo obtener las proporciones. Por favor, obsérvenlo porque tiene parte del, o sea, son 3 o 4 ejemplos, pero estos vienen en su tarea. Hola, ¿qué tal? Saludos nuevamente. Hoy les voy a explicar lo que son triángulos semejantes y proporciones. Es un tema que a varios de mis estudiantes les causa conflicto porque se confunden cómo acomodar los datos y sabemos que al final las proporciones es la regla de 3 y es cuando queremos buscar un valor. Tenemos 3 valores y queremos buscar un valor desconocido. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando son triángulos, no importa qué triángulo sea, en este caso es un triángulo rectángulo, pero no importa el triángulo que sea, si son triángulos semejantes, yo puedo aplicar la ley de proporcionalidad. En este caso, la ley de proporcionalidad va a indicar que son la misma figura, pero de diferente tamaño. Veamos primero este triángulo. Si nos indican que estos puntos es el punto M y N, este lado de aquí sería el lado MN. Si me dicen que acá es O, tendríamos donde está la hipotenusa el lado NO y abajo en la base MO. O puede nombrarlo OM, eso no importa. Tenemos otro triángulo chiquito, pero si se fijan el triángulo chiquito está dentro del triángulo grande. La proporcionalidad indicaría que si yo hago más grande el triángulo chico, va a llegar el momento en el que va a tener el mismo tamaño que el triángulo grande. Y
y por tanto son triángulos semejantes. Me nombran los lados y quiere decir que y tenemos que la altura, en este caso la K y la R, es igual que la N y la M. Y la N y la O es igual a K y O. Sabiendo eso, acá tendríamos otros triángulos, igual nos nombran sus ángulos. Ahora, a los lados que están en la misma posición les vamos a llamar lados correspondientes porque están en el mismo lado. Y aquí YH es correspondiente con EG y YJ sería correspondiente con EF, JH sería correspondiente con FG. Y un último ejemplo, vamos a hacer lo mismo. UV es correspondiente a PR porque están en el mismo lado. PS va a ser correspondiente con SV porque si ustedes giran el triángulo chiquito 180 grados, los lados correspondientes son los que quedan en la misma posición. Entonces RS va a ser correspondiente con SU. Bien, ahora veamos cómo vamos a aplicar la proporcionalidad. Tenemos este otro triángulo. Primero vamos a identificar los lados correspondientes. Y tenemos que PS es correspondiente a NM. Igual, si giran el triángulo 180 grados, se van a dar cuenta que es como si fuera la altura con la altura. Después tendríamos PO es correspondiente a MO. Igual si lo nombran OM y OP es lo mismo, porque estamos representando los lados. Y en este caso son las bases. Quiere decir que esa es la base del grande con la base del chico. Y el siguiente sería SO con NO, que si lo vemos como triángulo rectángulo, corresponden a la hipotenusa. Ahora veamos si nos dan los siguientes valores. Nos dicen que este lado mide 40, la base del chico mide 12 y la altura del chico mide 8. Y desconocemos la longitud del triángulo grande. La proporcionalidad quiere decir en este caso que yo tengo 3 valores y con esos 3 valores yo necesito encontrar un cuarto valor, que en este caso es la base del triángulo grande. Veamos cómo lo vamos a acomodar. En este caso, la altura del chico con la altura del grande, que son los lados correspondientes. Si se fijan, teníamos PS es correspondiente a NM, por eso tenemos 8 es a 40, y 12, que también es del triángulo chico, corresponde a X. Y acá en los lados, se fijan, el 12 es PO, corresponde a MO. O pueden verlo así, altura con altura, base con base. Pero es importante, el 12 no puede ir en el lugar de la X porque el 12 representa las medidas del triángulo chico. Entonces, si se fijan en la parte de la izquierda, tenemos las medidas del triángulo chico, en la parte de la derecha, las medidas del triángulo grande. Si aplicamos la regla de 3, sería 40 por 12 entre 8 y nos va a dar 60. Ahora, también piénsenlo de esta manera. 5 por 8 es 40, 5 por 12 es 60. Por último, les recuerdo que los triángulos pueden estar en cualquier posición, en diferente posición, pero siempre tienen que buscar las medidas correspondientes y es donde tienen que poner mucha atención porque a veces puede ser confuso. Espero haya sido claro, sería todo. Si hay comentarios o dudas, recuerden que nos las pueden hacer llegar por medio del canal de YouTube, a nuestra página web que es SpanishGD365.com o nos pueden visitar en facebook.com/SpanishGD. Hasta la próxima. Ok, chicos, ¿alguna duda con respecto a estos problemas? Porque esas figuras de triángulos rectángulos y de triángulos isósceles y de triángulos cruzados vienen en su tarea. Ahorita la vamos a checar. Vamos a ver la primera parte del teorema de Tales. Si se fijan, aquí hay una figurita. Aquí tenemos X es a 1.8, como 2.3 es a 2.4 y lo resolvemos por regla de 3. Pero vamos a ver en qué consiste el teorema de Tales, que es la aplicación directa de los triángulos semejantes. Vamos a ver. ¿Quién es Tales?
teorema de Tales de Mileto vivió en el siglo VI a.C. y fue un sabio y filósofo y matemático griego. Él era muy famoso porque era matemático, filósofo, era historiador, ahora sí que tenía muchas cualidades y era conocido como uno de los 7 sabios de Grecia. El teorema de Tales es una parte fundamental en el estudio de la semejanza. ¿Cómo se dio este teorema? En una ocasión Tales visitó las grandes pirámides de Egipto. El faraón, que conocía su fama, le pidió que resolviera un viejo problema, medir la altura de la gran pirámide. ¿Cómo lo hizo? Con los rayos del sol. Este teorema, cuando se aplica, tiene que ser a la misma hora. Las sombras, acuérdense que el sol va cambiando de posición. Entonces, si nosotros ponemos la pirámide y un bastón, tiene que tenerla, a la misma hora se tienen que hacer las mediciones. Se traza el haz, bueno, se tiene el haz de luz y se mide la distancia de la sombra que produce la sombra y se mide la sombra pequeña del bastón se mide la altura del bastón que ya se tiene y la distancia que produce. Entonces, la altura de la pirámide es a la altura del bastón, como la sombra total de la pirámide es igual a la sombra que tiene el bastón. Eso también se puede hacer con referencia a la altura de una persona. Y sacando la proporción, ahorita vamos a ver, pues se saca la altura. Ok, vamos a ver cuál es el teorema de Tales. El teorema de Tales, el primer teorema, porque tiene 2, ahorita vamos a ver uno nada más, nos dice toda recta paralela a un triángulo ABC, que lo tengo acá, ABC, que corta a los otros 2 lados, o sea, dice toda recta paralela. Si tenemos un lado aquí y hacemos una recta paralela, nos dice que se determina un ángulo A'C', B', que es semejante al triángulo inicial. O sea, aquí tenemos un lado y proyectamos la paralela. Entonces, el ángulo pequeño, que vamos a ver en la siguiente figura, aquí ya se ve sombreado. El ángulo pequeño, anterior. El ángulo pequeño A'C', B', es semejante al triángulo mayor que es ACB. Ok. Si se miden los lados de ambos triángulos, se verifica que los lados son proporcionales de la siguiente forma. Los lados correspondientes AC, que es 15, es proporcional a AC', o sea, A'C', y 12, que es el ángulo pequeño, es proporcional. El primero se pone el grande, 15 es a 10, como este grande, este grandote, 12 completo es a 8 centímetros, como 18 la medida más grande es proporcional a 12 centímetros. Entonces la razón de proporcionalidad me da 1.5. Es importante hacer notar que este numerador son los lados de un triángulo, del triángulo grande, y estos de aquí abajo, el denominador, son los lados del triángulo pequeño. Eso se tiene que respetar para que no haya ningún problema y nos dé la razón de proporcionalidad. No se pueden mezclar. Y al dar 1.5, nos dice que el triángulo grande es mayor o 1.5 veces mayor que el triángulo pequeño. O sea, la razón es 1, 1.5. La escala se pondría de esta forma. O sea que por cada centímetro o 1 es proporcional a 1.5. ¿Correcto? Por lo tanto, las razones de los dos triángulos son semejantes. Correcto, seguimos. ¿Cómo calculó este señor la distancia con la ayuda de su teorema? Dice, Tales calculó la altura de la Gran Pirámide de Egipto sin medirla directamente, basándose en la longitud de la sombra de su bastón. Aquí tiene el bastón. Entonces se cumple que la altura de la pirámide, que es esta, como es proporcional a esta, o sea, la altura de la pirámide es a la altura del bastón, como la sombra total de la pirámide es a la sombra del bastón, a este pedacito. ¿Ok? Y si se puede medir la altura del bastón y la longitud de la sombra y la longitud de la sombra de la pirámide, se puede medir la altura. Solo despejo. La altura de la pirámide es la incógnita, es X. Esta altura del bastón es dato. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Altura del bastón entre la sombra de la pirámide, entre la sombra del bastón. De esta manera se conoce el famoso teorema de Tales.
Vamos a ver una aplicación práctica en un video porque tienen dos problemas para resolver. Ahí está. Para calcular las distancias por el teorema de Tales, número 1, se busca un triángulo donde uno de sus lados sea el dato a calcular. En este caso me están pidiendo la altura del edificio, que es X. 2, se construye otro triángulo semejante a él cuyas dimensiones sean conocidas. Aquí puedo utilizar este árbol conocido que tiene una altura de 5 metros. Y 3, aplica la proporción de lados para calcular la distancia conocida, que no es más que una reglita de 3. Aquí pongo X. Aquí lo puse, la altura del edificio es a 5 a la altura del árbol, como toda la altura que tengo acá, o sea, toda la sombra, perdón, como 270 es a 6. Y nada más hago productos cruzados, multiplico 5 por 270 y lo divido entre 6 y me da X, es una regleta de 3. 5 por 270 entre 6, la altura del edificio son 225 metros. Vamos a ver el videíto, ¿sí? Donde da la resolución a esto. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y les voy a explicar qué es el teorema de Tales. Para comenzar, les diré que Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia y se le atribuye la enunciación de 2 teoremas geométricos que llevan su nombre. Hoy vamos a ver el primer teorema de Tales, pero antes de iniciar repasaremos algunos conceptos básicos. Los triángulos semejantes son aquellos que tienen la misma forma, ángulos iguales y lados proporcionales. Esto quiere decir que son 2 triángulos que tienen la misma forma pero diferente tamaño. Ahora vamos con otro concepto. Las líneas paralelas son aquellas que mantienen siempre la misma distancia y nunca se cruzan. Ahora sí, vamos con el primer teorema de Tales. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Aquí tengo un triángulo que lo voy a llamar triángulo ABC. Y como el teorema dice que si trazo una línea paralela a cualquiera de sus lados, voy a obtener triángulos semejantes. Lo primero que voy a hacer es remarcar el lado AB de negro. Y después voy a trazar una línea paralela a ese lado. A sus orillas les voy a poner A' y B'. Y ¡zas! Aquí está, tengo un triángulo semejante, con la misma forma, pero más pequeño. ¿El cual es el triángulo A'B'C? Aquí tengo un triángulo de color amarillo, al cual voy a llamar triángulo ABC y voy a remarcar de color negro el segmento CB. Y trazaré una línea paralela a este segmento. ¿Listo? ¿La ves? A sus extremos los llamaré C' y B'. Y ¡zas! Aquí tengo un triángulo semejante que se llama triángulo AB'C'. Ahora vamos a ver una aplicación del teorema de Tales. Aquí tengo un árbol y un edificio que junto con los rayos del sol forman 2 triángulos semejantes. Si te fijas bien, te darás cuenta de que la sombra del edificio es de 270 metros y que el árbol, con una altura de 5 metros, tiene una sombra de 6 metros. Lo que queremos saber en este ejercicio es cuál es la altura del edificio. En semejanza, lo primero que tenemos que hacer es tomar los datos que tenemos de ambas figuras y obtener una razón. En este caso, la sombra del edificio, que es 270, la divido entre la sombra del árbol, que es 6, y obtengo como resultado 45. Esto quiere decir que el edificio es 45 veces más grande que el árbol. Así que 5, que es la altura del árbol, la multiplico por 45 y obtengo como resultado 225, que es la altura del edificio. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Ok, chicos, hasta aquí vamos a ver el día de hoy, que es la primera parte del teorema de Tales y congruencia y semejanza de triángulos. ¿Les parece que nos vayamos directamente a la tarea, chicos? Para darle un pequeño repaso de qué es lo que van a hacer. Voy a compartirla. Correcto. Primero les voy a compartir el manual, perdón. Vamos a ver. Bueno,
El manual está no lo tengo abierto. Vamos directo a la tarea. Vamos a ver. El manual está dice manual de congruencia y semejanza de triángulos y deben de leer de la página 30 a la 36 para contestar esta tareita. ¿Se ve la tarea, muchachos? Sí. Aquí podemos ver, en esta figurita solo se las puse en la tarea, es un ejemplo donde dice, por ejemplo, aquí vemos dos figuras exactamente iguales y son congruentes. Y aquí como están a escala estos Snoopies, se dice que son semejantes. Es nada más para que tengan clara la diferencia. El primer problema, vamos a ver la tarea, que es la actividad 2.2, nos dice, los aprendizajes esperados, dice, significa los criterios de congruencia de triángulos constructivamente mediante distintos medios e interpreta y visualiza numéricamente el teorema de Tales en diversos contextos y situaciones, que no es más que la aplicación de la semejanza de triángulos. Aquí nos pregunta, ¿qué parejas de triángulos son congruentes y qué criterio de congruencia cumplen? Vamos a ver el primero. El primero tiene dos lados y un ángulo, pero acuérdense que debe de ser el ángulo comprendido entre ellos, ¿no? Entonces, el primer criterio, los voy a poner acá. El primer criterio de congruencia es lado, 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 lo voy a poner con mayúsculas. El segundo puede ser lado, ángulo, lado, y el tercero ángulo, lado, ángulo. Entonces, en el caso del primer triángulo, pues no podemos comprobar si es congruente, porque nos hace falta por lo menos la medida de un triángulo. O sea, si este ángulo fuera recto, pero no tenemos el dato, no podemos comprobarlo, porque tenemos dos lados, pero no tenemos el ángulo comprendido y tampoco tenemos la medida del otro ángulo para sacar por diferencia el ángulo comprendido. Entonces, en este caso no podemos comprobar, lo voy a poner acá, no se puede comprobar si es congruente. No se puede aplicar ninguno de los tres criterios. ¿Sale? En el segundo caso, tenemos este triángulo y tenemos este. Aquí creo que podemos utilizar el criterio de ángulo, lado, ángulo. Les voy a explicar cómo. Nos hacen falta datos, pero ahorita lo vamos a hacer. O sea, tenemos dos ángulos y podemos sacar el tercero. ¿Quién me dice cuánto vale este ángulo? Necesitamos este ángulo y este ángulo para aplicar el ángulo, lado, ángulo, porque es ese lado y los dos ángulos comprendidos en ese mismo lado. O sea, necesitamos este que vale 20 y nos hace falta este. Pero si uno vale 150 y el otro 20, me da, vamos a ver, 150 más 20 me da 170. Quiere decir que ese ángulo pequeño menos 180, la diferencia que me falta son 10 grados. Aquí sí lo podemos completar. Este vale 10 grados y este chiquito de aquí también vale 10 grados. ¿Correcto? Entonces aquí podríamos aplicar, lo voy a poner, el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Correcto? Y la respuesta es que sí son congruentes este par de triángulos por ese criterio. Y el último, aquí si se fijan está supuestamente un poquito más complicado, pero realmente lo podemos sacar también. Por ejemplo, tenemos que sacar la suma de los ángulos interiores, me da 180. Este ángulo lo podemos sacar como el suplemento de este. 115 más este ángulo me dan 180. Quiere decir que la diferencia, si yo saco 115 menos 180, me da 65 grados. Este ángulo de aquí mide 65 grados. Y al tener este ángulo, puedo sacar el de arriba, porque la diferencia de los ángulos debe de ser de 180. Entonces este lo voy a poner de otro color. Este azul. Vamos a ver, va a ser igual a 180 menos 65 menos 30. ¿Cuánto me da esto? 180 menos 65 menos 30. 180 menos 65 menos 30. ¿Cuánto me da, chicos? 85. 85. Entonces ya tengo los ángulos internos. Lo mismo tengo que hacer con el triángulo de abajo.
¿Cómo lo saco? De la misma fórmula. Si este vale 150, tengo que saber cuánto mide este. 150 menos 180, pues me da 30 grados, ¿no? Este mide 30 grados. Si se fijan, si los tres ángulos son iguales, que ya la hicimos. Este ángulo es igual, y el ángulo de arriba, pues nada más es la diferencia, es lo mismo. Este ángulo va a ser igual a 180 menos 30 menos 65. ¿Cuánto me da esto? 85, ¿no? Entonces vamos a ver qué ángulo corresponde a cuál. 85. Si se fijan, los tres ángulos son iguales. Hay uno de 65. Vamos a ponerlo de otro color. Este ángulo de 65 corresponde a este. Este ángulo de 85 es correspondiente con este. Y este ángulo de 30 es correspondiente con este. Y como tiene los tres ángulos iguales, el criterio que estoy utilizando es ángulo, ángulo, ángulo. Por lo tanto, sí son congruentes, sí son congruentes, ¿correcto? O podría ser, no, este es congruencia, no semejanza. Voy a borrarlo. De hecho, podría ser, ahorita lo voy a borrar, permítanme. No es este criterio. El criterio es, ahorita les voy a explicar por qué. Lado, ángulo, lado, o puede ser lo mismo, ángulo, lado, ángulo. Vamos a utilizar este. ¿Por qué? Porque tengo este lado y los ángulos comprendidos, que es este y este, porque son triángulos congruentes. Aquí lo dice, congruentes, no semejantes. Es este criterio. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? No. Ok, voy a limpiarle la información. Vamos con el segundo ejercicio. Este nos dice, ¿qué criterio permite asegurar que los siguientes pares de triángulos son semejantes? Aquí tenemos que sacar una relación de proporcionalidad. Aquí tenemos un triángulo y aquí tenemos otro. Y aquí tenemos un triángulo que se cruza por este. Este está fácil porque aquí tenemos este ángulo es igual a este, por ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Y este ángulo es igual a este por ser algunos alternos internos. Y este ángulo es igual a este por ser ángulos alternos internos. Este criterio es el ángulo, ángulo, ángulo. Este es, a ver, voy a ponerla correctamente. Esta es una paralela y esta es otra paralela. ¿Correcto? Y esta es la línea transversal para que vean cómo se manejan los ángulos entre paralelos. ¿Ok? De la misma forma lo deben ver. ¿Sí? ¿Lo puedes subir un poquito porque no se ve muy bien? Ok, ahorita lo subo, permíteme. Ahorita lo subo, permíteme. Ahí está. ¿Ya? ¿Está bien así? Sí, gracias. Ok. Este va a ser ángulo, ángulo, ángulo y el otro se les queda de tarea este criterio. En este caso, pues nada más es sacar los tres ángulos. También podríamos hacerlo de esa forma. El ángulo, ángulo, ángulo. Aquí tiene 33, 100. ¿Y cuánto vale la diferencia? ¿Cuánto vale este ángulo? Son 33. 100 más 33 me da 133 menos 180 vale 47. Este ángulo vale 47. Si se fijan, los tres ángulos son iguales. 47, 100 y este vale 33. Entonces el criterio también es el más común de hecho. Ángulo, ángulo, ángulo. Aquí empieza con conceptos de, este es para identificar los criterios. Abajo ya tienen que comprobar los tres postulados sobre la congruencia. Lado, 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 ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo. Para ver que son triángulos congruentes. Vamos a ver. Siguiente. Son dos triángulos, perdón, que tienen que comprobar. Y que el criterio es, de hecho lo vieron en el video, en el criterio de congruencia LLL, nos dice, construye un triángulo congruente al siguiente. Puedes consultar el enlace
aquí les dan un video para hacer este ejercicio. En el de abajo es parecido al que vimos en el video, donde vimos que estos triángulos son opuestos por el vértice, alternos internos, como les estaba explicando. El criterio que se utiliza es el de ángulos entre paralelas, es el ángulo, ángulo, ángulo. Vamos a analizarlo. Eso también está en sus videos, por eso les escogí esos videos para que pudieran resolver su tarea. Este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice. Este ángulo y este ángulo son iguales porque son alternos internos, y este ángulo y este ángulo son iguales porque son alternos internos. Entonces, el criterio que se utiliza es ángulo, ángulo, ángulo. ¿Sí? Bueno, voy a seguir. Lo tienen que checar, por favor. Uno es criterios de congruencia y otros son criterios de semejanza. Estos son de figuras semejantes. Les indica cuáles son semejantes. Pues aquí la mesa es semejante. Esos dos, como son iguales, son congruentes. Aquí pues no hay ninguna, no son proporcionales, ni la forma es la misma, ni acá. Entonces, dos triángulos debe de ser esta nada más. Los dos triángulos son semejantes cuando la definición está puesta, cumple cualquiera de los tres criterios. Justifique los triángulos usando la definición de semejanza y que escriban los criterios de semejanza y que comprueben que estos triángulos son semejantes. ¿Sí? Y estos les dan les dan valores de X y tienen que nada más hacer las proporciones y sacar los temas. Y les explican el teorema de Tales que ya vimos y tienen que hacer dos problemitas. Esa es la tarea, muchachos. ¿Alguna duda hasta acá? No, gracias. Bueno, pues no me queda más que desearles unas felices vacaciones. Espero que suban su tarea a más tardar el domingo, porque entrando ya vamos a ver otros temas. Vamos a ver teorema de Tales. Vamos a ver teorema de Tales y ya vamos a comenzar con trigonometría. Entonces es importante que hagan su tarea para no atrasarse. ¿Sale? Deseo que tengan unas lindas vacaciones. Acuérdense, conservando la sana distancia, siendo cuidadosos. Espero que pronto podamos vernos en las aulas. Tengo muchas ganas de estar con ustedes y conocerles personalmente. Y pues no me queda más que desearles una linda semana, chicos. Nos vemos entrando el día 12 de abril. Para cualquier duda, estoy en el teléfono. ¿Sale? ¿Alguna duda? Espérenme, le voy a dar una impresión de pantalla. De nada, muchas gracias. Permítame, le voy a dar una impresión de pantalla. No se vayan. A la lista. Ok, aquí hay unos. Voy a dar una impresión de pantalla. No se vayan, por favor. Me faltan los de abajo. Montserrat García es la última. Vamos a checar. A ver. Permítame un momentito. Ya está. Ya están todos, chicos. Ahora sí, pues no me queda más que despedirme de ustedes, agradecerles que hayan estado presentes en la última clase. Bueno, de vacaciones, nos vemos regresando. Les mando un gran abrazo, chicos. Gracias. Hasta luego. Igualmente, más. Que descansen. Bueno, gracias. Hasta luego, chicos. Que tengan unas bonitas vacaciones. Dale. Bueno, maestra. Hasta luego, chicos. Les mando un abrazo. Adiós. Adiós.